Buenos días a todos y a todas. Yo fui miembro fundador del Foro de Sao Paulo. Lo hice porque en ese momento era secretario general de la Causa R, un movimiento de trabajadores que tenía un profundo programa democrático de transformación económica. Y me llamó la atención lo que en Brasil ocurría también con un líder sindical metalúrgico, y yo fui también trabajador siderúrgico de Guayana y fundé el movimiento matancero. Y desde Guayana veía las luchas de los trabajadores y especialmente a ese liderazgo de Lula da Silva. Cuando se conformó, se invitó para el Foro de Sao Paulo, bueno, me llamaba la atención ese liderazgo, igual que el PRD de México. Y por supuesto, habían también movimientos, como salió en el video, de grupos guerrilleros, pero me llamaba la atención mucho de Lula. Por eso estuve en ese primer foro y asistí a algunos otros foros más. Era la lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores, los derechos democráticos, especialmente la deuda externa en ese momento en el continente, que ascendía como un monto a 600, 700 mil millones de dólares, y alguna política económica que arrasaba prácticamente con las empresas privadas, las empresas del Estado y esa situación específica de los trabajadores. Dejé de asistir, sobre todo cuando Hugo Chávez, que lo reconoce ahí, ingresó al Foro de Sao Paulo. Estamos hablando mediados del año 90, porque ya yo conocía a Hugo Chávez y sabía hacia dónde iba, conocía su pensamiento. Y efectivamente me negué a apoyarlo en el evento de Patria para Todos, en el cual yo era secretario general. Di las razones y señalé que Hugo Chávez iba a imponerle al país un régimen totalitario y que iba a destruir a Venezuela en el año 98. Fui derrotado. Y uno tiene que ser demócrata cuando gana y cuando pierde. Y por eso me mantuve ahí un tiempo esperando que el partido Patria para Todos pudiera entender que estábamos frente a un régimen realmente destructor. Y como el PPT no reaccionaba, yo esperaba que se pasara a la oposición. Al contrario, todos fueron para el gobierno y yo me retiré. Ahí están. Ahora el PPT tardíamente entendió el grave daño que significaba Hugo Chávez. Por eso dejé de asistir al Foro de Sao Paulo. Y la presencia de ellos sería importante, aprovechar la presencia para decir unas cuantas cosas que yo sé que muchos de ellos no conocen. Por ejemplo, Hugo Chávez siempre ha dicho que esta es una oposición golpista y está referida obviamente a los acontecimientos de 1992. Acontecimiento del 11 de abril del año 2002 que él preparó conscientemente. Lanzó la segunda ley habilitante para provocar a la sociedad democrática del país, a los factores económicos, trabajadores y a la iglesia para ir a hacer un autogolpe el 11 de abril. Que fue lo que precisamente estaba investigando el fiscal Danilo Anderson y que gracias a Miguel Enrique del Nacional publicamos el libro del crimen del fiscal Danilo Anderson, que recoge detalladamente no solamente el crimen sino las razones por las cuales es asesinado. Entonces, ¿quién es el golpista? La oposición ha cargado sobre sus hombros con un calificativo y un mote que no le corresponde. Fue Chávez el que dio el autogolpe. Y después nombró a los magistrados del Tribunal Supremo después de ese crimen. Ahí está también el crimen de Albon Canot, que investiga el Foro de Sao Paulo, que está detrás de ese crimen, asesinado en el cuartel, en el fuerte Tiuna, por el negocio de las armas rusas, y el coronel Peroso. O el padre Piñango, asesinado, y en esos días escogieron un nuevo CNI, en el caso de los niños Fadul. Sería interesante que el Foro de Sao Paulo designara una comisión, por ejemplo, que vaya a reunirse con Wally Maclet,
para que vea que el comandante presidente militar activo es al mismo tiempo, está vinculado a todo el narcotráfico, a los buques de PDVSA cargados que transportan el narcotráfico de la rampa 4 presidencial. De tal forma que yo les digo al Foro de Sao Paulo que vienen a apoyar a una persona, a un militar activo, que él mismo se autodesignó comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero que al mismo tiempo es el capo del cartel de Miraflores. Que vayan a hablar con Wally McClay para que se den cuenta a quién están apoyando con su presencia. Y finalmente, decirle a la gente aquí del Foro de Sao Paulo, sería interesante, por ejemplo, que ellos le preguntaran o que reflexionaran la frase que recientemente dijo Chávez, que ahora anda en una carroza como el Rey Momo. Dijo, para ser venezolano hay que ser chavista. Esa frase no puede pasar desapercibida porque es quitarnos la nacionalidad. ¿Acaso, por ejemplo, en Brasil, para ser miembro del PT, hay que ser brasileño? Para ser brasileño hay que apoyar a Lula o apoyar al PT. Para ser argentino hay que ser kirchnerista, por ejemplo. Ese razonamiento es algo grotesco que tiene que ser rechazado por los venezolanos, porque la nacionalidad, que es tener nacer en esta tierra, tener nuestra pseudo identidad y nuestros derechos, nos lo otorgó en todo caso nuestros padres fundadores, y no un corrupto y narcotraficante y violación de derechos humanos como Hugo Chávez y su gobierno. Muchas gracias. El Partido Social Cristiano viene a levantar su voz de protesta por la presencia en el país de sectores de la extrema izquierda organizada que tienen un discurso de democracia que lo acabamos de ver en Paraguay. Congelan al gobierno de Paraguay, meten a un gobierno que las mismas fuerzas del Congreso paraguayo han dicho y han mantenido y han probado que violan normas democráticas del acuerdo de Mercosur. Nosotros estaremos siempre apoyando las causas en contra de los derechos humanos, en contra de los regímenes totalitarios, en contra del comunismo. Por tal motivo, la presencia solidaria, activa de nuestro partido en esta reunión. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bueno, el auditorio pensará y dirá, bueno, ¿qué hace un sindicalista en esta actividad de rechazo al Foro de Sao Paulo, que siempre ha propagandizado ser defensor de los derechos sociales desde sus inicios? Estoy aquí como representante pues, de trabajadores y tomando causa, tomando partido con todos los que están presentes en este foro y en este panel, simplemente porque Venezuela está en una encrucijada definitiva. Y esa encrucijada definitiva se define este año, en octubre de este año. O totalitarismo o democracia. Y no habrá libertad sindical en el país si no hay democracia en Venezuela, como se ha demostrado en todos estos momentos. Ya los temas del Foro de Sao Paulo ya no son el neoliberalismo, ni el tema de la deuda externa, ni el tema de los derechos democráticos, son otros. Lamentándolo mucho, lo ha demostrado en los eventos posteriores que se han hecho tanto en el siglo pasado como en lo que va del siglo XXI. Se ha convertido en una especie pues de centro incondicional de todos aquellos gobiernos que en una oportunidad estuvieron del lado del bloque soviético y que apoyaron cada una de las acciones que eran contrarias a la lucha de los pueblos. Hoy el Foro de Sao Paulo, para un Foro de Sao Paulo le parece revolucionario la actitud del gobierno iraní
como la que tuvo también Gaddafi en Libia, o como la que se tiene con el pueblo iraní en cuanto a la democracia. Actitud similar, por cierto, a la que tuvo el bloque soviético con la Revolución Húngara en 1956, con Polonia en 1980, igualmente con Polonia también y Alemania Oriental, la ex Alemania Oriental en los años 50. Es decir, en pocas palabras, se ha convertido en todo lo contrario de lo que nosotros entendemos los trabajadores como debe ser las luchas sociales y las luchas laborales. Por esa razón hoy nosotros también, como sindicalistas y trabajadores, rechazamos rotundamente ese evento, porque este gobierno que está presente acá, en este momento, ha sido el gobierno más antisindical en toda la historia laboral venezolana. En más de 80 años de luchas sindicales y laborales en el país, 250 dirigentes encausados en tribunales, igualmente más de 400 asesinados impunemente por el sicariato sindical, e incluso las huelgas se reprimen en el mejor estilo de Jaruzelski en Polonia, cuando se enfrentaban las luchas de Wałęsa en los astilleros del Gdańsk en 1980. Por esa razón nosotros decimos no a este encuentro. Y más que un foro, yo no dudo en calificarlo, ahí lo que se está reuniendo es la internacional de las viudas del estalinismo del siglo XXI que han asolado los pueblos durante décadas y donde historias y le negaron el derecho a una mejor vida y a una mejor condición de vida y económica. Esto entonces finalmente para nosotros significa que la definición de la democracia en el país pasa porque trabajadores, políticos, empresarios, ONGs, académicos y universidades no tengamos ninguna duda en que en Venezuela llegó la hora definitiva y es este año, en octubre de 2012. Y rechazar rotundamente la injerencia de cualquier posición políticas, de partidos, de potencias, de cualquier expresión internacional que no sea la venezolana. Solo los venezolanos tenemos los derechos a definir nuestro destino y eso lo definiremos el 7 de octubre de 2012.